Hay libros que llegan a tu vida para revolucionarla, para cambiarla para siempre. En el pasado episodio te compartí los 5 primeros libros que han influido en mi proceso de transformación. Y en este episodio te comparto otros 5 libros que también han sido determinantes para crear este nuevo estilo de vida. Si quieres conocerlos, te animo a que me acompañes en este episodio. ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Yo soy María José Soto. Bienvenido al episodio 33 de Impulsa tu vida, paso a paso, el podcast para inconformistas que no buscamos fórmulas mágicas, sino que creemos que la verdadera magia está en dar un paso cada día para alcanzar la vida que nos hemos propuesto. ¿Aún no te has descargado el cuaderno de trabajo para crear tu mapa hacia el éxito? En él te comparto el sistema de 5 pasos que yo misma desarrollé para definir un objetivo transformador, crear un plan de acción y desarrollar un elevado nivel de compromiso con ese objetivo. Es un workbook totalmente práctico en el que te explico paso a paso cómo crear tu propio mapa hacia el éxito. Lo comparto gratis en mi web mariajosesoto.com. Si todavía no lo has descargado y si no tienes tampoco el planificador del cambio, te invito a que lo descargas, que hagas los ejercicios y que des hoy por fin un paso definitivo para empezar a transformar tu vida. En el pasado episodio, el episodio 32, os presenté 5 de los libros que han influido en mi proceso de transformación y que me han acompañado en este cambio de paradigma y sobre todo en este cambio de vida. Os los he ido presentando de forma cronológica como han llegado a mi vida. Sobre todo, de cada uno de ellos os he ido comentando en qué punto o en qué área de mi vida han ejercido una mayor influencia y cómo he extraído y aplicado ciertas píldoras que, como digo, pues os las he presentado en el pasado episodio, así que si no las has escuchado, te invito a que lo hagas. Porque este episodio realmente es una continuación del anterior. Hoy os voy a acercar los aprendizajes de los otros 5 libros que más han influido en mí durante estos últimos años. Te recuerdo que tienes todos estos libros en mi web mariajosesoto.com/33. Directamente vas a tener el enlace que te lleva a Amazon si quieres comprar alguno de ellos. Y si lo haces a través de este enlace vas a colaborar conmigo porque yo me voy a llevar una comisión de afiliado. Así que te invitaría a que lo hagas por ahí. El primer libro, que en realidad sería el 6º libro, porque es la continuación, como os he dicho, del episodio anterior, sería The 5 Seconds Rule de Mel Robbins. Este libro de Mel Robbins ha sido tan influyente en mi vida que incluso le dediqué un episodio del podcast, el episodio 11. Si no lo has escuchado todavía, te invito a que lo hagas, porque en él te explico en qué consiste la regla de los 5 segundos y cómo aplicarla paso a paso. Como ya le he dedicado un episodio entero, no me voy a extender mucho con este libro. Solo decirte que el libro se centra en explicar por qué funciona esta regla tan sencilla, cómo la descubrió y la aplicó la autora, que es Mel Robbins, a su propia vida en un momento que fue decisivo para ella, cuáles han sido los efectos transformadores en su vida, pero sobre todo también acerca la historia de algunas de las miles de personas, sí, miles de personas a las que le ha cambiado la vida a lo largo de todo el mundo. Mel Robbins en el libro recoge estos testimonios de algunas de esas 1000 personas que le han compartido los resultados a través de las redes sociales y ella los recoge en el libro. Y vais a ver la aplicación que tiene esta regla de 5 segundos a cualquier área y a cualquier momento de tu vida. La regla es muy simple. Consiste en aplicar una fórmula cuando encuentres cierta resistencia para hacer algo que sabes que te beneficiará. Es decir, tú quieres hacer algo que sabes que va a suponer un beneficio en tu vida, pero encuentras una resistencia. Entonces, cuando lo haces, simplemente debes contar 5, 4, 3, 2, 1 y listo. Así de fácil. Es muy fácil, pero muy potente. Yo hace más de un año que la vengo aplicando desde que leí este libro y la he aplicado a distintas situaciones muy diversas de mi vida y te garantizo que funciona. Te lo explico más en profundidad en el episodio 11, como te he dicho. Así que este libro, aunque ya le he dedicado un episodio, no podía dejar de estar en esta lista porque ha sido realmente transformador. Por cierto, ahora está en castellano. Yo en su momento lo tuve que leer en inglés, pero ya está en castellano, así que si todavía no lo has leído, te invito a que lo hagas. Aunque, bueno, realmente el libro no aporta mucha más información si quieres profundizar un poco en por qué la regla funciona, pero la regla es muy sencilla de explicar. En el episodio 11 vas a encontrar cómo hacerlo. Si no lo has escuchado, te recuerdo que lo hagas. El 7º libro sería el libro Feel Free to Prosper de Marilyn Jennett.
No recuerdo, la verdad, cómo llegó este libro a mí. Sé que lo descubrí en Amazon, pero no sé muy bien por qué. Solo sé que fue en junio del año pasado, antes de empezar el reto de 90 días que realicé hace ahora justamente un año. Si eres seguidor mío desde la época de generaringresospasivos.net, que muchos sé que me acompañáis desde esa época, es posible que lo recuerdes. Yo había oído hablar de la ley de la atracción, ¿quién no? Y había oído hablar tanto bien como mal, al igual que me pasó con el libro del secreto, que fue tal vez el libro que popularizó más la ley de la atracción. Y de este libro pues también he oído hablar mal y bien. Pero la verdad es que me costaba creer en que solo con el deseo pudieses llegar a atraer lo que quieres a tu vida. Y cuando llegó este libro a mi vida, que es un libro que habla un poco de estas leyes universales, me sorprendieron bastante la cantidad de reseñas positivas que tenía el libro en Amazon y lo que comentaban en esas reseñas positivas la gente que lo había leído. Así que decidí comprarlo y leerlo. La cuestión es que el libro se divide básicamente en tres partes. Una primera parte en la que nos introduce a las leyes universales y los principios de prosperidad y cómo afectan a nuestra situación económica. Una segunda parte en la que presenta las historias de los estudiantes que han aplicado los principios que comparten el libro, porque ella también tiene un curso en el que se basa este libro. Y una tercera parte en la que presenta un programa de 2 semanas para atraer el dinero y la prosperidad a nuestras vidas. La verdad es que me pareció muy potente, no creía mucho en lo que proponía hasta que empecé a leer el libro y realmente me identifiqué con muchas de las cosas que contaba Marilyn Jennett en este libro. Yo decidí seguir el programa que propone este programa de 2 semanas durante el mes de agosto. Yo simplemente lo que hice fue realizar los ejercicios que propone la autora paso a paso. Y te voy a decir cuál fue el resultado. He de reconocer que mientras realicé los ejercicios propuestos, incluso durante las semanas posteriores, noté los efectos de este enfoque hacia la abundancia. Llegaron a mí fuentes de ingresos extras, invitaciones y propuestas inesperadas. Lo cierto es que no te puedo ni probar ni verificar que el origen sea la realización de este plan. Pero, sin embargo, después de leer y aplicar los aprendizajes de este libro, yo decidí que cambiar nuestra vida y orientarla hacia la abundancia siempre tiene efectos positivos. Por eso considero que este libro también debería estar en esta lista, porque de alguna manera me introdujo a esas leyes universales, abrió, digamos, un camino que después he seguido continuando y que os voy a seguir explicando en este episodio, porque voy a introducir algún libro que me ayude a profundizar en estos conceptos. Y en octavo lugar está The 12 Week Year. ¿Qué decir de este libro? Pues que llegó a mi vida como una balsa salvavidas, en el momento oportuno, en el momento que realmente lo necesitaba. Justamente me había enfrentado a mi reto de 90 días y sentía una cierta sensación de fracaso. No había logrado los resultados que quería y me sentía completamente perdida. Y en este libro encontré tanto la respuesta como la solución. En el episodio 2 de este podcast te explico cómo descubrir la teoría sobre el estado emocional en el proceso del cambio y cómo descubrirlo influyó en mi propio proceso. Empecé a entender por qué me sentía así y además comprendí qué debía hacer en ese momento justo en el que me encontraba. Y esto lo descubrí en este libro, en The 12 Week Year. Además, el libro propone un método para conseguir hacer en 12 semanas lo que mucha gente haría en 12 meses. De ahí el nombre del libro, del título del libro. Explican los autores su sistema y argumentan por qué debemos hacerlo así. Este libro fue el que me impulsó a crear el planificador del cambio. En él incluí muchos de los aprendizajes que obtuve de su lectura, pero sobre todo me dio mucha claridad, la claridad que necesitaba en ese momento, en el que me encontraba realmente en una situación de oscuridad total. Como te decía, después de leer este libro decidí crear el planificador del cambio, conseguí reconectar con mi voz interior y creé este cuaderno de trabajo desde la inspiración. En ese momento no fui consciente realmente, pero ahora con el tiempo lo veo muy claro. Surgió de una parte de mí de la forma más natural, que es como realmente deben surgir nuestras creaciones, de una parte de esa inspiración, no diría divina, ¿no? Pero de esa inspiración más profunda, no de esa superficie, sino que las creaciones que yo creo que realmente recogen nuestros aprendizajes salen de una forma natural, de lo más profundo de nuestra alma, no sé si decirlo así, es que resulta a lo mejor un poco esotérico, pero es que realmente lo siento así. Porque la creación y sobre todo la aplicación del planificador del cambio ha supuesto
un antes y un después en mi proyecto y en mi vida, y por lo que me transmitís con vuestros mensajes. Yo creo que también ha supuesto un antes y un después en la vida de otras personas. Por eso este libro era un imprescindible en esta lista. El noveno libro que he decidido incluir en esta lista es Más allá de la materia, de Félix Torán. Y poco a poco me fui introduciendo, después de leer el libro que os decía de Marilyn Jenner, en las lecturas más espirituales, porque me di cuenta de que para hacer un cambio en la superficie, o para que ese cambio se materializase en la superficie, es necesario hacerlo desde una parte más profunda. Reconozco que durante muchos años yo he estado desconectada, o al menos conscientemente, de esa parte espiritual. He sido una persona muy escéptica, que decía creer solo en aquello que podía demostrar. Pero en mi vida han sucedido cosas que a veces me costaba explicar desde un plano material. Por eso me he ido introduciendo a este tipo de libros que me ayudasen a encontrar respuestas y a tratar de despertar esa conciencia que tenía un poco dormida. Leí primero El Código de la Manifestación, después de leer lo que os decía, el de Marilyn Jenner. Este libro también es de Raymond Sansó, al igual que El Código del Dinero, y en él también me introduje a ese despertar de la conciencia, descubrí conceptos que desconocía. Y sin duda también este libro de Sansó es un libro recomendable, pero tal vez porque me pilló en otro momento, me cogió más verde, no ejerció la misma influencia en mi vida que este libro que os presento hoy, que Más allá de la materia, de Félix Torán. La lectura del libro de Félix Torán marcó un antes y un después para mí en la concepción del plano material y el plano espiritual. Durante la lectura de este libro, además, experimenté algunos momentos reveladores y conseguí expandir mi nivel de conciencia. Conseguí conectar por momentos con una parte de mí que desconocía. En el libro, Félix invita a realizar ciertos tipos de meditación que a mí me trajeron una gran paz interior. Sentí que después de leer este libro realmente había experimentado un salto cuántico en mi crecimiento espiritual. Por eso es el que he decidido incluir en esta lista de mis 10 libros imprescindibles en este proceso de cambio. Y el 10º y último libro es The Millionaire Fastlane, de M.J. DeMarco. Este es uno de los últimos libros que realmente han provocado en mí un cambio de paradigma. Hasta llegar a este libro, la verdad es que había leído ya varios libros sobre dinero, negocios, muchos, sobre negocios, incluso sobre finanzas personales, pero la visión que aporta, o cómo lo cuenta M.J. DeMarco en su libro, es una forma un poco peculiar de hacerlo, ¿no? Porque se trata de un libro un tanto provocador. El autor rompe con esa idea de alcanzar la libertad financiera tal y como se plantea la mayor parte de los libros de finanzas personales, o sobre todo los que yo había leído, ¿no? Literalmente él dice que las personas que conducen Ferraris no lo han conseguido ni con fondos de pensiones, ni invirtiendo en bolsa a largo plazo, con sistemas tipo buy and hold o con sistemas de inversiones en fondos índice. Él presenta su propia teoría económica. Él clasifica a las personas realmente en 3 grupos diferentes en función de la relación que mantienen con el dinero. En primer lugar estaría en el grupo de las personas que van caminando por la acera, o los que él llama sidewalkers. Estos serían todas aquellas personas cuya filosofía es que me quiten lo bailado, como decimos aquí en España, es decir, las personas que no ejercen ningún tipo de control sobre el dinero y que sacrifican su futuro por disfrutar el presente, es decir, las personas que gastan todo lo que ganan. Y en estas personas se incluyen también muchas personas que ganan grandes cantidades de dinero. Este tipo de gente que tiene cierto descontrol con su dinero, como gente que consigue el dinero de una forma rápida, sin estar realmente preparados para gestionarlo. Y en segundo lugar estarían las personas que van en automóvil por la carretera. Estas personas, ya van en automóvil y van por la carretera, pero lo hacen por el carril lento o el carril de la derecha. Son los que él denomina slow laners. Estos serían aquellas personas que ahorran, que se preocupan en hacer algunas inversiones de cara al futuro, pero que lo hacen desde una postura conservadora, manteniendo su trabajo y, sacrificándose hoy para poder vivir mejor mañana. Y en tercer lugar estarían las personas que van por el carril rápido o por el carril de adelantamiento, que serían los fast laners. Estos son los que han decidido ser ricos en un plazo de entre 5 y 10 años. Son esas personas que entienden que es necesario crear sistemas que te permitan escalar un negocio, porque algo que tiene muy claro M.J. DeMarco y que lo deja muy claro en su libro es que la abundancia es algo que va más allá del dinero. El tiempo es nuestro principal valor, por eso él cree que los sistemas son los que nos liberan de la dependencia del tiempo para generar dinero.
La verdad es que la libertad financiera es algo con lo que todos soñamos. Según la teoría del autor, cada grupo de personas elige un camino para hacerlo. Los que van por la acera lo hacen comprando lotería. Los que van por el carril lento trabajan, ahorran y con un poco de suerte disfrutan cuando se hacen viejos, mientras que los que deciden pasar al carril de adelantamiento crean su propio sistema para generar dinero de forma masiva y disfrutan del dinero antes de convertirse en ancianos. Después de leer este libro, yo decidí que ese era el carril que yo quería coger. Así que pisemos el acelerador y vamos camino de la libertad financiera. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y si crees que es interesante, te animo a que lo compartas con la gente a la que crees que puede ayudar. Y además, también te agradecería que me dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes y un like y tu comentario en iVoox. Y si me escuchas desde Spotify, darte también las gracias, que sé que cada día sois más. Y si me quieres dejar algún comentario, ya que desde la plataforma todavía no puedes hacerlo, te invito a que lo hagas desde mi web, mariajosesoto.com/33 y ya me dejas un comentario en las notas del programa. Muchas gracias por haberme acompañado en este viaje. ¡Hasta luego!